O sea, es que es la forma de hacer los cambios. Yo creo que, o sea, yo ahora digo benditas crisis. También he pasado por muchas crisis que me han transformado por completo. O sea, sin ellas yo no tendría la visión que tengo, no tendría la fortaleza para lidiar con ciertas cosas también que la vida te va, no sé, poniendo, que van apareciendo. Uno se vuelve fuerte, uno se vuelve consciente, uno se vuelve empático con los Mm. otros, porque tú ya tienes la experiencia en el cuerpo de algo, del dolor. El momento. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. Ya estamos retomando aquí. Así que el día de hoy vamos a estar hablando con Bárbara Koch. Es una terapeuta transdisciplinaria con una rica trayectoria en el campo de la salud femenina y las terapias complementarias. Licenciada en artes visuales, es además diplomada en terapia gestalt, arte terapia, medicinas bioenergéticas y terapia floral, entre otras formaciones. En el año 2014 es becada en medicina sintergética por la Fundación Pindal a cargo del doctor Jorge Carvajal de Colombia y el doctor Claudio Méndez de Chile. Es además cofundadora de la corporación Magmandino, donde desarrolla la visión artística a través de la experiencia con psicodélicos y enteógenos. Es también fundadora de Mujer Origen, donde ejerce como terapeuta e investigadora visionaria centrada en conocimientos ancestrales y nuevas perspectivas terapéuticas que abordan el sufrimiento y malestar femenino. Su enfoque comprende la salud de la mujer mediante la integración del arte, la naturaleza, sus reinos sutiles y espirituales, y la anatomía femenina. Con más de 10 años de experiencia clínica individual y grupal, también ha sido docente y relatora en distintas formaciones y congresos sobre espiritualidad y salud femenina. Bueno, ahí les leí un poquito del trasfondo de Bárbara, como verán, una persona que tiene harta experiencia teórica y práctica. Y dentro de la conversación estuvimos viendo el concepto de espiritualidad. Aquí anoté algunos puntos importantes que vimos también. Bárbara nos parte contando de cómo llegó a convertirse en terapeuta, partiendo por el cáncer que tuvo una de sus hijas. Es un tema delicado, pero que vamos a ver que las crisis a veces se pueden convertir en tremendas oportunidades de cambio y de que de cierta forma nos pueden guiar en nuestro camino a encontrar propósito. Así que vamos a ver qué es la medicina sintergética, cómo funciona y cuál es su origen. Es a través de esta medicina que Bárbara pudo ayudar tremendamente el proceso de quimioterapia de su hija. Ahí van a ver. Vamos a profundizar en lo que llamamos las terapias alternativas, yendo más allá de la lógica racional, el significado de las crisis en nuestra vida y cómo podemos resignificarlas o darle significado y propósito a estas, y el significado de vivir una vida espiritual como algo práctico y concreto. Así que ese es más o menos el temario de la conversa. Obviamente navegamos diferentes temáticas, pero todas relacionadas al concepto de espiritualidad y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Así que queridos, queridas, les envío un abracito grande, espero que disfruten la conversa y nos vemos al otro lado. Así que para partir, Bárbara, me gustaría si pudiese hacer una pequeña autopresentación. Ujú. eh, ¿Qué es lo que hoy día haces y cómo llegaste más o menos a eso? Bueno, yo soy Bárbara Koch, soy terapeuta, soy artista también, soy licenciada en artes, esa es como mi base.
Y soy terapeuta bioenergética, soy terapeuta floral, trabajo con temas femeninos. Bueno, he estudiado muchas cosas típico en el mundo de las terapias que uno se va como formando su propia carrera, de cierta manera. Y yo comencé esto de las terapias, justamente lo que estamos hablando al principio, Simón, por las experiencias de vida, ¿no es cierto? De repente la vida te pone frente a ti situaciones súper complejas. Yo tengo una hija, yo tengo tres hijas, y la segunda a los 2 años se enferma de leucemia, ya una enfermedad súper grave, con un pronóstico más o menos, ¿no es cierto? Y más encima el grado de leucemia de ella era de un grado alto, que no tenía muy buen pronóstico, tenía como un 30% posibilidades de vivir en el fondo. Y para mí esto fue así como o sea, yo no tenía ningún tipo de acercamiento al cáncer, nada, en mi familia nunca nadie se había enfermado. Yo sí siempre había escuchado que el tema de la quimioterapia era complejo y sobre todo, imagínate, una niñita de 2 años, una guagua prácticamente, y en el momento que a mí me dan el diagnóstico, yo entro como en un estado así, como que se me fue todo a negro, ¿no es cierto? Esos como estados de shock. Y lo único que yo escuchaba era en el fondo la doctora que me hablaba, así como que yo no percibía lo que me decía, así como es tipo Charlie Brown, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Y una voz me dice, Violeta va a estar bien, Violeta se llama mi hija, tú lo único que tienes que hacer es preocuparte de sostenerla en la quimioterapia. Es como cuidarla de ese tratamiento. Y ahí fue como, dije, ok, y entré en un estado como de certeza súper fuerte. Para mí todo este proceso fue un proceso netamente espiritual. Para mí fue una especie como de empujón al vacío y me sostuve a partir de algo que no puedo explicar, ¿no es cierto? Como de una energía y de una situación, un aspecto como del universo muy, muy sutil, pero con una certeza enorme, ¿ya? Y bueno, a Violeta, por supuesto, como en Chile, acá a los niños tienen como una especie, como hay una ley que los niños menores de 6 años, el Estado los protege, entonces uno no puede negarse a ciertos tratamientos médicos. Yo tampoco lo iba a hacer porque no tenía, no sabía nada, ¿no es cierto? Entonces me preocupé de buscar, yo en ese entonces yo estaba iniciándome yo estaba estudiando arte terapia, estaba empezando como con el bichito de lo terapéutico, pero estaba en proceso de formación, estaba estudiando arte terapia y terapia floral. Claro, y ahí Violeta se enferma justo en ese periodo y a una de mis profesoras le pregunté, que estoy agradecida eternamente de ella, mi profesora de terapia floral, Micarelli se llama. Le pregunté, ¿sabes qué? Pasó esto, necesito ver cómo protejo a Violeta la quimioterapia. Le dije así, como ese fue como el mandato. Me dice, y ahí conocí la sintergética, que fue con lo que traté a Violeta durante todo este periodo, que fueron 2 años de tratamiento de quimioterapia y Violeta estuvo increíble, impresionante, no tenía ningún tipo de síntoma, no sé, los típicos síntomas de la quimioterapia que son las náuseas, cosas así. Ella estaba súper bien, sobrepasó la enfermedad y ahí yo dije, ok, esto yo lo tengo que estudiar porque para mí fue, o sea, aquí vi realmente el resultado y vi todo el proceso. Y ahí entré a estudiar, después de terminar arte terapia, terapia floral, entré a estudiar la sintergética que me metió en todo el mundo sutil, energético. No sé si tú has escuchado la sintergética, pero bueno, es súper potente. Es enseñada por médicos, son solo médicos los que enseñan esta medicina. Y bueno, y ahí empecé con todo esto. Después me fui como encaminando hacia el tema de las mujeres porque sentí que todo este proceso, aparte de ser un proceso de mi hija, súper potente, para mí también fue un proceso personal. O sea, se enferma un hijo y te llega completamente a ti. Yo creo que es peor a que enfermarse uno mismo. Entonces, para mí fue también todo un camino de autoconocimiento, de sanación, ¿no es cierto?
y me di cuenta de lo importante que es también hacer la distinción entre cómo son los procesos masculinos y cómo son los procesos femeninos. Y que en la mayoría de todas estas formaciones no se hace esa distinción. Y es importante porque nuestros procesos espirituales como mujeres son diferentes a los de los hombres. Y eso, entonces yo me he dedicado todos estos años, esto fue en 2013 cuando inicié con todo esto, y me he dedicado justamente a investigar todo este tema de lo femenino, integrando diferentes visiones, herramientas y todo eso. Súper bárbara. Qué linda historia y dos cosas. Primero, medicina sintergética, terapia Sí. sintergética, si pudieras contar un poquito, la verdad yo no, nunca había escuchado la palabra. Esta es una medicina que la formó, le dio inicio un médico colombiano, que en el fondo él, una vez terminada sus estudios de medicina, se fue a la selva. Se fue a la selva a abrir un consultorio, no sé exactamente en qué lugar, pero la selva amazónica, abrir un consultorio como médico alópata, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Em, y veía que muchos de sus pacientes que él desahuciaba con enfermedades como, no sé, cáncer al colon, qué sé yo, que ya estaban en grado 4 qué sé yo, súper complicado, después volvían bien. Y él decía, pero ¿cómo es esto? No entendía. Entonces empezó a ver todo este fenómeno de pacientes que se sanaban sin él entender. Claro, y les preguntaba y ellos les decían, no, fuimos donde, no sé, por el curandero Juanito, etcétera. Y él dice, generalmente un médico lo que hace es como mirar eso a menos y decir, bueno, son tonteras, ¿no es cierto?, Mm, de la gente, pero él le causó mucha curiosidad y lo que hizo fue empezar a ir donde estos curanderos, a ver qué hacían. Y empezó a ver cuál era la visión de ellos, desde dónde nacía todo esto, y lo que hizo fue una investigación súper bonita en donde desde su mirada como médico, como científico, pudo de cierta manera responderse qué significaba esto de que hubo un caso de un señor que se curó de un tema estomacal con un huevo frito que le pusieron sobre el estómago. mm, Él empezó a darse cuenta que había una conciencia, ¿no es cierto?, que su lenguaje era por medio de los símbolos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el chamán en el fondo? El mm, chamán utiliza, ¿no es cierto? Utiliza ciertos símbolos, la pluma. Esa pluma no es solo una pluma, esa pluma significa algo, esa mm, pluma tiene un contexto, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese lenguaje que genera el cuerpo con esas herramientas, ¿no es cierto? Algo empieza a suceder. ¿Ya? Entonces la medicina sintergética lleva como 40 años, 50 años de investigación. Ellos crearon incluso tecnologías que son herramientas tienen como base esto de la simbología, ocupan la geometría sagrada, y más encima la sintergética se caracteriza por integrar todas las medicinas. Es una medicina que integra, no que en el fondo clasifica, mm, sino que integra. Entonces también uno en el fondo integra la medicina ayurvédica, la medicina china, la medicina alópata también. Entonces muy interesante. Es súper completa y tiene unos resultados realmente increíbles. Y uno puede utilizarla en el fondo como es integrativa, ¿no es cierto? La puedes utilizar, puedes meter terapia floral, ¿no es cierto? No hay nada que se excluya. mm. Súper. Me llamó la atención cuando dijiste que hay ciertos elementos que se utilizan en el chamanismo, como las plumas, cierto tipo de plantas, de símbolos en realidad, que uno desde un punto de vista occidental, que ha visto en las películas, considera que es show. O sea, yo creo que ese es más o menos como el concepto general que se tiene, pero cuando uno empieza a vivir este tipo de experiencias, empieza a darse cuenta que son herramientas dentro de un proceso que se realiza.
Y te- me produce mucha curiosidad porque la verdad, yo he tenido experiencias donde me he dado cuenta que no quiero profundizar porque son muy personales todavía, Ujú, pero ¿cómo es que podemos hacer para esas personas que, porque yo trato de llevar estas conversas siempre a lo práctico, que han tenido algún conflicto, enfermedad, crisis, que han tratado bajo las alternativas que nos ofrece Occidente, que principalmente el sistema biomédico, para darle cabida a este tipo de alternativas, porque ya sabemos que estamos condicionados para no creer en esto, para mirarlo de manera superficial. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que quizás están sufriendo, que han tratado aquí y allá, que no les ha funcionado y que existen estas otras modalidades? a ver, yo creo que primero tienen que tener a ver, como el bichito, ¿no es cierto? Algo, una chispita de algo que te dice que hay algo más que en el fondo, en lo que profundizar, Mm, ¿no es cierto? Porque si una persona que tú en el fondo la atiendes y está completamente cerrada, es muy difícil porque estos son procesos en el cual hay un diálogo profundo, porque esos son un diálogo. mm, Cuando te van a poner a pluma, es un diálogo con tu cuerpo, no es solamente imponer cosas, ¿no es cierto? mm, Lo que está generando es un diálogo, hay una conversación. Entonces la persona tiene que estar abierta en primera instancia ante este tipo de- de situaciones, ¿no es cierto? mm, Y lo otro es que no somos solo un pedazo de carne, ¿no es cierto? No somos solo un cuerpo con sangre, huesos, sino que hay algo más allá que nos sostiene y al cual también pertenecemos, ¿no es cierto? mm, En conjunto, todos. Y ese aspecto tiene un lenguaje especial, mm, por lo tanto, que no es por medio de la medicina convencional, ¿no es cierto? En que simplemente, no sé, pues, te abren un órgano o te operan o te dan unos medicamentos, ¿no es cierto?, para tratar como el problema físico, sino que esto es abrirse y creer o sea, hay mucho de magia también, siento yo, como de abrirse a un aspecto sutil, mágico, que no es tampoco muy controlable, como la mm, medicina convencional, que es muy controlable, em, sino que yo creo que esto es pura apertura. mm, Eso es como una especie de apertura a la conexión consigo mismo y esa conexión consigo mismo en el fondo es la conexión con el universo. mm. Yo creo que despertar esa intuición, en algún momento tú mencionaste que cuando te dieron el diagnóstico de tu hija, quedaste en shock y apareció una voz que te dijo Mm, algo, mm, que uno puede decir, claro, fuiste tú misma dándote, pero ahí yo creo que eh, está el inicio de dar esa apertura y de salir un poquito de la lógica racional de la cual hemos sido condicionados a obedecer, porque hemos sido educados para eso, para hacer uso de un solo hemisferio, de todo tiene que ser lógico y que todo lo que percibimos con nuestros sentidos es lo real y cualquier otra cosa no lo es, pero en mi experiencia he aprendido que hay cosas más allá, simplemente no lo puedo negar. Traté muchas veces de negarlo y era mentirse. Y ahí, ser sincero, hay algo más. Empezar a sí, profundizar, a investigar, a estar mucho más atento, como dices tú, a las sutilezas, a ese vaivén, a esas dinámicas que ocurren en lo simple del día a día para darte cuenta que hay un mundo mágico que está ahí, que está aquí mismo. Pero si tú no le prestas atención, no lo vas a ver. Entonces, en otra conversación que tuve, me apareció, o sea, otra persona me dijo algo muy similar a lo que tú me dijiste, que le dieron un diagnóstico a ella de una enfermedad de cáncer y también apareció una voz y le dijo algo muy similar a eso.
no me acuerdo, no es lo que te pasa, sino para qué, para qué te pasa, algo así. Y se le repitió en ese momento de shock. Entonces, yo creo que si uno está atento, no es necesario esperar a que te vengan estas crisis y quizá a veces simplemente es necesario porque de otra forma no lo vas a ver. Exacto. Yo siento que para mí fue eso, o sea, yo todavía lidio con algunos aspectos de algo que pasó hace 7 años, no algunos, pero que fue un regalo, Mm. porque no hubiera habido otra forma de que Simón hace 7 años hubiera podido entender, pero de verdad, no desde lo teórico, sino realmente desde un cambio de actitud hacia la vida, de un cambio de prioridades, que siento que solo esa experiencia y que incluso que yo lo pedí, pero ¿cómo uno va a pedir que te llegue una crisis? Sí, pues, no sabías la forma que te iba a venir. Y es probable que muchas veces eso que tanto quieres venga en una forma incómoda, porque es la misma incomodidad la que pareciera que nos mueve a hacer los cambios. O sea, es que es la forma de hacer los cambios. Yo creo que, o sea, yo ahora digo benditas crisis. También he pasado por muchas crisis que me han transformado por completo. O sea, sin ellas yo no tendría la visión que tengo, no tendría la fortaleza para lidiar con ciertas cosas también que la vida te va, no sé, poniendo, que van apareciendo. Uno se vuelve fuerte, uno se vuelve consciente, uno se vuelve empático con los Mm, otros, porque tú ya tienes la experiencia en el cuerpo de algo, del dolor. El momento que alguien siente dolor, hay una conexión de corazón a corazón, mm, ¿no es cierto? Para mí eso es maravilloso, esa posibilidad de poder, eh, no sé, sentir lo que, o poder como empatizar con lo que el otro siente, para mí es un regalo. mm, Lo encuentro muy lindo, como muy, para eso estamos acá, ¿no es cierto? Para estar con un otro, para estar en comunidad y también siento súper importante sacarnos de la cabeza la idea o la expectativa de la perfección, ¿no es mm, cierto? Y de que todo tiene que ser bueno y de cuando uno está mal, te dicen, ah, pucha, es que a lo mejor estás haciendo mal esto, o a lo mejor tus pensamientos, a lo mejor... No, mm, se está mal a veces, se está mal a veces y es necesario. mm, Hoy día justo escuché a alguien que dijo, fue muy divertido porque una frase súper simple, pero dijo... Cuando ves la sombra es porque estás en la luz, ¿no es cierto? Si no hay luz, no hay sombra. mm, Y si no hay sombra, no hay luz. Entonces, claro, la sombra es un aspecto súper importante. O sea, ahí es donde ocurre realmente la transformación, donde hay una maduración en términos espirituales, en términos cotidianos. Yo hoy en día, de verdad, o sea, agradezco todos mis procesos difíciles. No puedo ser más agradecida de eso. mm, Es lo que más me ha enseñado. Es lo que me ha abierto, es lo que te va desestructurando de cierta manera, mm, sacándote esas estructuras, ¿no es cierto? La tierra, para poder sembrarla, hay que hacer un surco, hay que herirla para poner la semillita, ¿no es cierto? mm, Entonces, de verdad. Son bendiciones, mm. son difíciles y uno puede rabiar, ¿no es cierto? Lo pasáis mal, pero bueno, es así. Claro. Eh, yo creo que desde un inicio que uno empieza a despertar, por decirlo de alguna forma, de darte cuenta de que has sido moldeado, de que funcionas bajo un sistema de creencias que no es tuyo, que es una cosa cultural, que se entrega a través de la familia, que fuimos esponjitas, que absorbimos, y a eso yo le llamo despertar, no, no de iluminarse, sino que simplemente de darte cuenta, la vida que uno está viviendo, ¿es la que realmente quiero? Quizás la mayoría no, quizás diga que sí, pero siendo un poquito miserable. Suena feo la palabra miserable, pero creo que es cierta.
Cuando tú ves gente que va de lunes a viernes al trabajo esperando para emborracharse el fin de semana y anestesiar un poquito esa falta de propósito, esa falta de... Creo que gran parte de la población vive ahí. En algún Sí, momento también lo viví hasta que empecé a darme cuenta, ¿qué es esto? Tengo que seguir esta línea, tengo que a cierta edad hacer esto, ser esto, o puedo seguir un camino completamente diferente. Y cuando hablo, o sea, cuando trato de compartir estas conversaciones en realidad, porque uno también a través de conversaciones somos espejos. Tú al escuchar, miras tu vida y empiezas a reflexionar o no. Aquí estamos con la esperanza de que la persona haga un poquito de reflexión y diga si realmente es la vida que estoy teniendo, la vida que quiero. Y ser súper honesto, porque existe una película, creo, de lo que debería ser la vida exitosa, feliz, etcétera. Y de poder estar tranquilo si es que no estoy teniendo esa vida. Tranquilo en el sentido de que puedo cambiarla, de que puedo hacer una transición que no necesariamente tiene que ser de un día para otro, sino que puede ser un proceso que tome tiempo, pero que vale la pena hacerlo, que quizás es lo que más valga la pena en la vida hacer, aunque sea darle 5 minutitos al día, porque ese es el tiempo y la energía que la persona va a tener para hacerlo. Muchas personas tienen familia, están en un trabajo que los desgasta y pueden decir, chuta, es súper utópico lo que estás hablando, pero 5 minutitos de quizá empezar a hacer eso que realmente te gusta, que te hace feliz, que si te dijeran, imagina con libertad esa vida, sin ponerte límites, estaría diciendo algo completamente diferente. Incluso hay gente que hacer simplemente ese ejercicio de imaginar les cuesta porque lo ven tan imposible claro. que no, están todas las barreras antes porque simplemente es imposible. Y a esas personas que me gustaría, es posible, es posible. Y hay que arriesgarse. Hay un precio, hay un precio. Eh, Porque lo que tú estás diciendo es como, de cierta manera, ir saliendo hacia el sistema, ¿no es cierto? Exacto, claro. En el fondo, salir del sistema, porque nos han transformado en consumidores, ¿no es cierto? En vez Mm, de nuestra esencia, que somos seres creadores, que hacemos todas nuestras labores las hacíamos antiguamente, ¿no es cierto? mm, El alimentarnos, todo era parte de nuestra creación. Y hoy en día la gente no hace nada, va a comprar todo, ¿no es cierto? Somos consumidores y eso, o sea, eso deprime a cualquiera. mm, Es como es como, no sé, un animalito que lo encierres en un zoológico. Es lo mismo, o sea, es quitarle toda su naturaleza. mm, Y el salir del sistema tiene su costo, ¿no es cierto? Porque en el fondo, porque hay que arriesgarse, es un riesgo. Yo ahora me vine con mi pareja a vivir al campo y ha sido un costo, o sea, y salir de una zona donde estábamos los dos que teníamos trabajo, venirnos al campo, no tener trabajo, buscar mm, y no encontrar, y todo eso que la gente dice, chuta, no, ya, no, hay que volverse, hay que tener todo seguro, no, puede que sí, pero también es un riesgo, uno puede arriesgarse a eso. mm. Ok, ya, Totalmente. vemos cómo lo solucionamos. Claro, tienes que dejar muchas cosas, ¿no es cierto? De cómo despojarte de muchas cosas que supuestamente o creemos que necesitamos y en realidad no necesitamos. Uno Totalmente. tanta cosa cree que necesita, ¿no es cierto? Y la verdad es que no se necesita tantas cosas. Un lugar donde vivir, una tierra si por si quieres hacer tu huerto, ¿no es cierto? Agua, como cosas súper básicas, la verdad. Mm, Somos seres que igual podemos sostenernos en vida con cosas súper básicas. Pero claro, nos han hecho creer o nos han formado, nos han vendido todo este sistema lleno de cosas
y de objetos, ¿no es Mm. cierto? Y Y hoy de, día, y de- aún más con las redes sociales y todo esto, los teléfonos, está difícil salir del sistema. O sea, yo creo que la educación es todo, que parte por casa, parte por uno, quienes tienen hijos, lo que tú le transmites, si realmente le permites un teléfono y que tenga acceso a este elemento que alguien dijo una vez que puede ser una universidad en el bolsillo, creo que es Pepe Mujica, o puede ser un mono con una metralleta, porque exacto. realmente tiene un doble filo, entonces no podemos llegar y utilizar estas cosas así, nomás ya un niñito de 5 años le compra un teléfono, listo. No, o No. sea, le estás pasando un robotito que puede moldear a ese niño para que sea un consumidor o un jugador extremo y que quizás se pierda la vida en eso. Sí, Entonces hoy sí, día eh, no podemos dejar que las cosas nos lleven, siento yo, que realmente tenemos que empezar a poner en práctica las cosas y no quedarnos en la teoría. De repente uno, no sé, pues y me pasó muchas veces igual, tener lindas conversas, hablando de conciencia, pero después pillándome al rato en tremendas inconsciencias, soltando tremendo. palabras que, que no quería decir. Entonces, claro, que uno hable de conciencia no se trata de que, uy, yo soy el hombre más consciente para nada, pero es un intentar todos los días de traer esa información, de primero que todo nutrirse de información. O sea, está bien usar el teléfono si te gusta jugar, pero también démosle, aunque sea un ratito al día, pucha, para mí muchas veces fue escuchar un podcast, una conversación como esta que me entregaba una visión diferente, que mencionaba en un libro y me iba, y así uno se va nutriendo, Sí, pero no nos quedemos pegados en la rutina del sistema. Y seamos honestos con nosotros de ver que hay un sistema que funciona de manera mecánica. O sea, no es de teorías conspirativas ni nada, o sea, es de verlo. real. Es real, es real. Es real y está las 24 horas funcionando. O sea, claro, o sea, la gente habla mucho de que, claro, las teorías conspirativas que nos van a no sé qué, que nos están... El teléfono te tiene completamente dominado, o sea, eso ya no es necesario tanta parafernalia. Mm, El teléfono es un objeto que decide todo por ti. O sea, qué comprar, qué, ¿no es cierto? Entonces, completamente. Y yo siento que, volviendo al tema espiritual que tú planteaste al principio, para mí la espiritualidad es algo que tiene que ver completamente con la experiencia, o sea, con lo que tú estás viviendo, con lo que tú concretamente vives en el cotidiano. O sea, ser consecuente, ¿no es cierto?, con tu visión, ¿cierto? Con lo que te habla eso de dentro, que no sabes lo que es, pero que tiene una certeza y algo que tú no puedes como callar, ¿no es mm, cierto? Ser consecuente con eso. Y que en el fondo tu camino vaya hacia eso. Claro, uno no puede de un día para otro, como, sobre todo, no sé, pues si hay gente que tiene hijos, etcétera, no puedes de un día para otro como dejarlo todo y volverte así. No, pero encaminarse a eso. mm, Porque, no sé, lo que yo veo es mucho, el tema espiritual está lleno de dogmas hoy en día. sí. Se vende a partir de puros dogmas. 5 pasos para, cinco no sé qué para, em, no sé, todos los días haz esto, no sé cuánto. Y es como, no es necesario, no es necesario. Si tú eres coherente con lo que dice tu corazón, o vas en camino a ser coherente con eso, todos los días tratas, ¿no es cierto?, de llegar a eso, con eso basta. O sea, no es algo tan complejo, no tienes que tener tantas reglas, ¿no es cierto? Mm, Algo mucho más simple de lo que en general la gente cree, porque no sé, pues a mí me ha pasado que llega alguien, no sé, que no conozco y estoy con otros amigos y un conocido llega y me dice, ay, tú que eres espiritual, mm, no sé qué, haces tantas cosas. No, yo no hago nada. ¿Sabes cuál es mi,
Mi, mi salida espiritual, o sea, como mi escape es, yo voy a mi huerto. Mm, Yo voy a mi huerto. Cuando tengo dolor de cabeza por algo, voy a mi huerto y me quedo ahí con las plantitas, sacando maleza, o sea, la cosa más simple que hay y de verdad que me transforma. mm, Para mí es, porque es un camino muy personal también, siento yo, el tema sí, espiritual. No a todos les sirve el yoga, no a todos les sirve la meditación, no todo. Es una búsqueda súper personal y yo respeto mucho eso, mm, que sea personal, porque tiene que ser auténtico, no tiene que ser impuesto, claro, ¿no es cierto? Todo el mundo se está imponiendo tantas cosas, que vibra alto, que no sé, no, no siempre claro. tenéis que vibrar alto, ¿no es cierto? Como que no tienes que ser el ser perfecto. Que ahí está el teléfono también, con todas estas personas tratando de captar nuestra atención, llenas de plumas, o sea, yo he visto Sí, un show en redes sociales que yo te juro que ya no duro más de un minuto en Instagram porque me produce un rechazo tremendo. sí, pues, Y, y claro, en algún momento fue como un poquito de enojo o de... Es un sentimiento medio extraño al ver a estas personas haciendo este show, pero también recordando que son personas que están en la misma que uno, que están tratando de aprender a vivir. Como me salía mucho juicio, que quizás no verbalizaba, pero yo lo veía en mi cabeza. Estos payasos, qué sé yo, claro. eh, recordando lo mismo. Personas que están en su búsqueda, que están tratando de ser felices, de vivir tranquilos, y al final es lo que todos queremos. Entonces, tratando de salir ahí, no, no salir, pero uno ve tantas cosas que ocurren en su cabeza, voces, que no todas tienen que verbalizarse, pero uno igual puede ser testigo de ello y te entrega información de ti mismo, pero eso también es algo que pasa. O sea, ¿qué pasa? Yo he visto personas, mira este video y claro, aparece una persona emplumada diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Cada uno tiene que, creo, como decías tú, encontrar qué es eso que te permite llegar a un estado de fluidez, de tranquilidad, que va a ser distinto para todos. O sea, ¿quién es uno para decirle, estos son los pasos o esto es lo que tienes que hacer? Claro, claro, o sea, no, para nada. Y más encima también toda la idea de que todo es perfecto y maravilloso, y no, los caminos espirituales, si uno a lo largo como de la historia, uno entra en relatos, ¿no es cierto?, de cómo han sido en personas los procesos espirituales y siempre son muy complejos, Mm. son muy dolorosos, son con mucho obstáculo, y es porque en el fondo es la forma para poder abrirte, ¿no es cierto? Mira, me quedé pensando este ratito un poquito de haber estado hablando de estas personas que están ahí de repente en redes sociales, eh, que ponen todos estos atuendos. Dije, pucha, ya estáis siendo Grinch otra vez. En un pasado solía ser muy Grinch, como no dejar ser a alguien. Todo esto lo digo en mi mente, nunca verbalizando, siendo jugoso, pero eso ya me producía conflicto de ¿por qué? ¿Tú también querís ser auténtico sin que te juzguen? ¿Por qué no lo permitís? Y tampoco es Mm. que no lo permitiera, pero como te decía, estaba eso en mi mente. Para el juicio. Y uno se pilla, pues, cuando uno conversa, se ve, pero no lo, me gusta explicarlo y explicármelo de que no viene del juicio, sino que viene de un profundo respeto hacia las personas que hacen uso de estos elementos eh, desde el saber, desde la experiencia, desde un uso ancestral, desde todo eso, que he tenido la experiencia de verlo, de vivirlo, y cuando te aparece esto utilizado de manera tan superficial, es que nacen este tipo de comentarios. Quería un poquito aclararlo. O sea, sí, y yo creo que siempre a ver, como bajo lo no real, lo no auténtico, existe una reacción. Y yo creo que es súper natural, o sea, no sé, también está esa historia de Jesús que entra al mercado y empieza a destruir todo, o sea, genera un rechazo de cierta manera, no sé, es un Mm, rechazo, pero genera algo que te dice, no, esto es raro, mm, esto hay algo que no es auténtico, mm. ¿no es cierto? Y creo que es normal, claro, uno tiene que, ¿no es cierto?, no decirlo y cuidar
todo eso, pero siento que es súper como humano que se sienta. Yo siempre trato de no juzgar lo que siente la gente. ¿Eh? Creo mm, que es súper importante que seamos compasivos con nosotros mismos. Siento que hay que ser súper compasivos. O sea, mm, eso es como que es como lo que hoy en día es súper importante porque también dentro de toda esta exigencia espiritual, entre comillas, ¿no es cierto? Como de ser perfecto. Y a mí me ha pasado, a mí me han llegado pacientes como, ¿sabes qué? Me rindo. Yo no mm, sirvo para esto porque no puedo vibrar alto, he tratado y no puedo. O mm, todas esas como exigencias que tú ves en las redes, ¿no es cierto? Y ahí yo digo, no, pero es que no tienes que hacer eso. Compasión, sé compasivo contigo, frente a mm, todas tus caídas, frente a todas tus... No queda otra, porque ese eres tú. mm. O sea, no, el camino lo va armando como se dice, en el camino se arma la carga, ¿no? En el camino se Claro. arregla la carga. Esto es así, acá no hay nada como ir perfecto con todo maravilloso, las maletitas, y voy a ir por mi camino espiritual súper, súper cómoda y no, ¿no es cierto? Cada uno se lanza y algo que te empuja de repente, no te podías agarrar de nada, te caía al vacío, ¿no es cierto? Es como... Y en esa caída te pueden pasar cosas y tú puedes sentirte pésimo y Mm, puedes mandar a la cresta todo, ¿no es cierto? Y es parte de, y en eso hay que ser compasivo. Eh, Es fundamental, el camino del humano hay que transitarlo con compasión, primero hacia nosotros mismos, mm. porque no es fácil, no es fácil lo que elegimos vivir, ¿no es cierto? No es No, fácil, para nada. Y sí, existen diferentes formas de arranque a eso que nos pueda ir pasando, que nos pueda querer estar hablando, como el alcohol, como los videojuegos, como la entretención en general, que a mí también me encanta entretener. Yo juego videojuegos, eh, hay muchas cositas que me encanta distraerme, claro, pero ya no utilizándolas como un arranque, porque en algún momento de mi vida lo fueron, de que tú no quieres, de cierta forma, conectar con, no sé, pues con esos conflictos familiares que pueden haber, que es como básico. Todos tenemos un círculo cercano que puede ser familia y amigos, y es bueno hacer una revisión de cómo están las relaciones, cómo yo me estoy relacionando. Es un ambiente que me aporta, soy yo un aporte, y desde ahí poner en práctica. No irme a ver, no sé, pues, series toda la tarde, siendo que la persona está ahí al lado y no estoy pescando nada, ¿sabes? Otra vez tratando de volver a como lo práctico de cómo definimos espiritualidad, que yo, esto de vibrar alto, de... Hay un montón de cosas que se nos dicen que al final uno, yo creo que crea un ideal de algo que no es. O sea, y puede que esté equivocado, pero me da la idea de que hay gente que, principalmente esa gente que le produce rechazo a la palabra espiritualidad o conciencia, que creen que esto es algo así como de ángeles, como intocable, como ambiguo. Yo creo que es algo súper práctico, súper concreto, que sí. se trata del día a día, de lo mismo que estaba diciendo. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es mi sistema de creencias? ¿De dónde viene? O sea, para mí no se trata de ambigüedades ni cosas que no veo, sino que están aquí todos los días. Súper concreto, completamente. O sea, como tú dices. Tiene que ver con pura experiencia aquí, con lo concreto, con lo que vivo en el cotidiano. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué construyo día a día para mí, mis seres queridos y mi entorno y que puedo entregar al resto? Mm, Porque no es un proceso, o sea, es un proceso personal, pero que tiene que ver con el otro, tiene que ser una entrega también hacia el otro. No puede ser, ya no es la época de la seta que se va, ¿no es cierto?, a los cerros y se va a vivir 100 años meditando. O mm, sea, puede ser, también cada uno tiene su camino, pero
siento que ya es algo que se está asentando el tener que hacerlo carne, el tener que hacerlo cotidiano. Mm, ¿No es cierto? Ya, bueno, hay como algunas visiones que dicen que en el fondo el ser humano tiene un proceso como humanidad, tiene procesos también espirituales como humanidad misma y que en el fondo la ascensión ya ocurrió. Todo esto que muchos hoy en día hablan de la iluminación, ¿no es cierto? mm, En el fondo, en términos de humanidad, la ascensión ya ocurrió y que simplemente nuestro sistema de creencia nos hace creer que todavía somos seres súper básicos, que mm, no tenemos un conocimiento, una experiencia espiritual, pero sí la tenemos. Y que en el fondo los que hicieron todo el camino para poder ascender fueron todas estas como escuelas o ¿cómo se llama esto? O estos lugares donde hay maestros, ¿no es cierto? Monjes y todos que meditaron durante miles de años, generación tras generación, y que generaron una ascensión en términos de humanidad, y que hoy en día el camino es lo contrario. mm, Ya ascendimos, ahora ya si ya fuimos al cielo, ya estamos en lo divino, tenemos que ahora traerlo a la tierra. ¿Cómo vivimos eso acá? mm, Porque si no, no estaríamos acá, o sea, seríamos unas almas que estaríamos, pero maravillosas ahí arriba, diluidas en el infinito, y, ¿no es cierto? mm, Pero nuestro trabajo es acá. Y en el fondo, claro, es hacer carne, traer a la tierra la espiritualidad o la visión espiritual, o como sé cómo se le puede llamar. mm. Mira la persona que vive tan en lo material, porque yo creo que es importante hacer esa diferencia cuando uno dice conectar con lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Quizás salir un poquito de lo material, entender que se nos enseñó una visión materialista del mundo, materialista y que toda, hay harta información como para darse cuenta de esta construcción que es base de nuestro sistema de creencias, de nuestra toma de decisiones, de que estamos separados al mundo, de que somos prácticamente un pedazo de carne situado en un mundo que tiene unas leyes físicas y Mm, que tengo que comer, reproducirme, encontrar satisfacción o placer en lo que pueda y voy a morir. Es términos súper generales y burdos, pero es más o menos la concepción de este mundo material. exacto. ¿Qué punto yo recuerdo a este niño que era alguna vez diciendo, pero qué aburrido es el mundo? ¿Qué sentido tiene esto? No Claro, encontrando ningún sentido. Hasta que uno va creciendo, van ocurriendo experiencias, aparecen nuevos conocimientos y te das cuenta de esto otro, que siento yo que es el motor eh, para darle sentido al día a día. O sea, si uno mira los índices de depresión y suicidio hoy día en el mundo, es catastrófico. O sea, solo en sí. Estados Unidos 25 personas creo que se están suicidando, 25 veteranos, o sea, ni siquiera eso está en el índice de población general, 25 veteranos de guerra, o sea, mucho más. ¿Y por qué Mm, pasa esto? Porque nadie nos enseñó a vivir, nadie nos enseñó qué diablo es esto que está pasando. Al contrario, se nos metió toda esta historia que tanta gente termina matándose porque no quiere más. sí, Entonces, ya no tiene sentido nada, sí. no hay un propósito, no hay un sentido, y yo creo que eso sí o sí viene con conectar con eso que va más allá de lo material, o con eso que va más allá de lo que percibo a través de los cinco sentidos que me han enseñado, porque creo que parece que hay más, pero tenemos que desarrollarlos. Como decíamos, la intuición, aprender a escuchar esa voz, a ese maestro que todos tenemos dentro, que nos dice, oye, quizás anda por allá, deja de seguir este camino, no te está haciendo bien. Sí, volver a la naturaleza también. Yo siento que eso es una buena forma de poder, porque claro, la gente dice, pero ¿cómo? ¿No es cierto? La naturaleza, de cierta manera, te, te exige
contemplación, mm, silencio, o sea, como que te hace como el ambiente ideal para poder en el fondo empezar a volver a ti, a conectarte contigo. Para mí ha sido súper importante la naturaleza, mm, como espacio para poder como pegar un suspiro, un respiro y decir, ok, ya si en realidad todo lo otro, como que ahora yo miro la ciudad, y yo ya me fui hace como 4 años de la ciudad, y miro y digo, "Ay, no sé cómo pude estar ahí tanto tiempo". Y de verdad como algo que oprime y agota, porque mm, tienes que, es un constante como, no sé, como estar afuera todo el tiempo, es como un estar, es que externalizarse constantemente. mm, ¿No es cierto? Porque tienes que preocupar de esto, que tienes que tomar el metro, que tienes que ir a no sé qué, que tú todo el rato como, ¿no es cierto? Y acá de repente llegáis a la naturaleza y es como que no tengo nada que hacer. mm, Nada me exige nada. O sea, entonces ahí es donde uno puede como... Y la naturaleza acoge, es súper, es muy maternal. mm, Entonces tú vas, te sientas bajo un arbolito, sientes su sombra, sientes el viento como pega, entonces ya eso empieza como a darte entregarte otras cosas, mm, ¿cierto? Y como a enriquecerte de cosas tan simples y no de los objetos, ¿no es mm, cierto? Estás todo el tiempo, no sé, pues, viendo las vitrinas, viendo la ropa, que es súper linda y todo, uno dice, wow, wow, qué lindo, pero después como, bueno, en realidad eso cubre un ratito nomás, un placer súper momentáneo. Pero el placer que te da para mí fue muy sanador todas las mañanas levantarme en la madrugada y ver el amanecer, mm, que al principio era como, oh, me tengo que levantar súper temprano porque mi hija iba en un colegio que quedaba muy lejos, entonces me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Entonces al principio era una tortura, pero después empecé a darme cuenta de los amaneceres y fue mm. como esto un regalo. Y me empecé a enamorar de esos amaneceres y a darme cuenta de la importancia de por qué la gente del campo tiene una vida tan sencilla y tú conversas con esa gente y no tienes grandes pretensiones. Mm, Aman sus animalitos, aman sus plantitas y listo. mm. Porque tienen esos paisajes todos los días, tienen esos amaneceres todos los días, entonces, ¿qué más van a querer? No hay nada más que uno necesite. El último tiempo me he dedicado a observar allá en Contulmo, donde veraneamos, donde viví gran parte de mi infancia, existe el Valle de Licura, que es una comunidad mapuche, eh, y la gente mapuche en general tiende a ser más calma, hacer las cosas con más lentitud. Claro. Mucho me he dedicado a observar eso, como dices tú, viven en este valle hermoso, con sus animales, la mayoría tiene huerta, o sea, come comida orgánica, animales orgánicos, y no tienen grandes pretensiones. Mm. Y en el conversar me pasó muchas veces de sentir, chuta, hay gente mucho más saludable, se siente más saludable en el hablar, en el escuchar. Pero ¿qué pasa con esa gran población que vive en las ciudades y que difícilmente puede salir de las ciudades porque está básicamente sobreviviendo? ¿Qué, qué le dirías tú a esa persona que quizás escucha y dice, pucha, qué lindo todo esto, me encantaría, pero lo veo tan difícil si observo mi realidad ahora? Sí, yo creo que igual eso es como un proceso muy personal. Pero yo creo que empezar poco a poco a darse espacios para poder como conectarse con esa sabiduría interna y qué le dice esa sabiduría interna, Mm, ¿no es cierto? Porque uno no puede tener como como un remedio o una forma para todos. mm, Entonces, siento que la persona tiene que conectarse consigo misma, tiene que poder volver a sí misma y ahí encontrar qué camino tomar. Porque si está muy deprimida y siente que está en un loop,
¿no es cierto?, constante, tiene que hacer algo con eso. mm, Y no está equivocada. No está equivocada en sentir eso, porque eso es importante, porque la gente a veces se medica, ¿no es cierto? Porque no quiero sentir esto, o mm, sea, no quiero sentirme deprimida, ahogada, porque está mal, porque tengo que seguir en esta rutina, en esta rueda que da vueltas, porque tengo que sostener 20.000 cosas, porque la gente sostiene muchas cosas. Sostiene los colegios, sostiene el trabajo, sostiene la casa, el arriendo, el auto, que se compra en el auto no sé cuántito. mm, En el fondo ir tratando como de ver de qué manera ir desprendiéndose de cosas, quizás ya no necesitáis el auto bacán, lo podéis vender y te compráis un auto más barato, no sé, dejando de sostener tanto si no es necesario sostener tanto mm, y conectarse consigo misma. Y de ahí ver qué es lo que realmente quiero. Porque mm, la mayoría de la gente no quiere sostener tanto, están todos cansados, está toda la sí, gente agotada. sí, Están todos muy agotados y tratando de ahí de mantener y se medican o claro, o se, no sé, consumen de todo para poder como estar un rato tranquilo mm. y no sentir este peso, ¿no es cierto? Claro, como dices tú, si está esa depresión, ese ahogo, esa sensación incómoda, es el cuerpo que te está hablando, básicamente. Ese es el caso. Básicamente que no, que claramente uno puede o tomar algo para el dolor, algo para la depresión y seguir haciendo lo mismo hasta que se muera, o sentir eso profundamente, decir, no quiero más esto, ¿qué puedo hacer? Y ver qué puede hacer. Cada persona tiene su realidad, es diferente, pero no tengo duda de que todos pueden hacer algo. Y, hablamos de una transición que no tiene por qué ser radical de un día para otro, de dejar algo así de manera radical, que puede ser una transición, pero de darle la posibilidad a visualizar eso. Quizá lo mínimo que uno puede hacer es visualizar en el día a día qué sería lo que realmente te gustaría, cómo yo me vería feliz, tranquilo en mi vida. Si quizás estuviera esto que no está ahora, o quizás si sacara esto, yo creo que para la mayoría es sacar cosas. Es deshacerse de tanto, completamente. Como decías tú, súper importante la conexión con la naturaleza, suficiente ciencia que hoy día lo avala, que 15 minutitos de acercarse no tiene por qué ser a un bosque milenario, sino que podemos ir a una plaza donde hayan Mm. suficientes arbolitos, sentarnos y contemplar y encontrar formas de uno hablarle a ese sistema nervioso autónomo, por ponerlo en palabras más técnicas, y que baje un poquito las revoluciones. Puede ser algo tan básico como ponerme audífonos, ir a una placita, porque claramente en la ciudad hay mucho más ruido, y contemplar. O sea, una cosa así de simple puede ser súper Sentir, poderosa. ¿no es cierto? Sentir, echarse en el pasto, si te tiras y sentir el pastito, sentir la tierra. Mm. Rico. Relaja mucho eso. Bárbara, para ir cerrando ya, me ha encantado la conversación. ¿Hay algo que tú quisieras mencionar, decir, compartir? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que como que lo que hablamos está bien completo. Lo que me gustaría decir es, o hacer una invitación. ¿Puedo hacer una Sí, por invitación? supuesto, lo que ¿Sí? quieras. Súper. Ya, lo que pasa es que yo soy cofundadora de una corporación que se llama MacMandino y estamos promocionando un diplomado en terapias enteógenas y psicodélicas eh, con una visión súper integral, ¿ya? Y empieza en abril, empezamos el 4 de abril, tengo unos docentes internacionales y nacionales maravillosos. Hemos trabajado mucho en nuestro primer diplomado, con unos profesionales increíbles, tenemos un equipo buenísimo.
Y esa es mi invitación a que entren al Instagram de Magmandino y que revisen ahí la información o nos pueden pedir información ahí mismo también para quienes se interesen en este tipo de visiones, ¿no es cierto? Tiene que ver con los enteógenos y con este mundo sutil, que es Súper, maravilloso y natural también, que tiene que ver con la naturaleza. Así me que esa es mi invitación. encanta. Vamos a dejar ahí todos los enlaces para la gente que tenga interés, algo que está emergiendo con mucha fuerza, con mucha ciencia y que esperemos que más pronto que tarde en Chile se regularice todo para que se empiece a utilizar, porque ya se utiliza en muchos lugares, siempre se ha utilizado, pero de manera más underground, sabiendo el potencial que tienen estos elementos. Así que Sí. eso, Bárbara, muchas gracias por tu tiempo, tus palabras. Y seguimos en contacto, un gusto conocerte. Gracias, Simón. Un gusto conocerte también. Que estés muy bien. Chao. Chao. Eso fue la conversación que tuvimos con Bárbara. La verdad la disfruté mucho y siempre con la esperanza de que estas temáticas que se comparten acá puedan servir, puedan ser de utilidad a alguien. Eh, ya sabemos que crisis en la vida van a haber y es bueno ir creando herramientas para que nosotros podamos atravesarlas de la mejor forma para no sufrir, ¿cierto? Puede que muchas vengan en forma de dolor, ya sea psicológico o físico, pero va a estar en nosotros el poder darle el significado, el poder aprender y quizá poder convertirlas en una oportunidad de cambio que nos permita mejorar nuestras vidas, nuestras relaciones. Así que eso, eh, ya saben, y bueno, eso, los siguientes invitados, obviamente vienen desde las diferentes áreas y ya saben que vamos a estar abordando este concepto desde un sentido práctico, para que realmente podamos ir conectando ciencia, salud, espiritualidad y aclarando estos conceptos, cómo es que los podemos integrar en nuestras vidas de manera que podamos obtener beneficios, de manera que podamos transitar aquellas situaciones difíciles que puedan venir. Así que queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos en el próximo episodio.